Muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo en The Gameplays. Damas y caballeros, se acaba de actualizar el servidor normal y no os miento cuando os digo que casi 30 héroes han sido modificados. Son muchos cambios, ya lo habíamos estado viendo a lo largo de estas últimas notas. Muchos me preguntabais que cuándo se iban a venir, o sea, el servidor normal. Los cambios que habíamos visto han sido en el servidor avanzado y por lo general se suele actualizar cada mes, ya dependiendo de las ganas que le eche Montun o lo ocupado que esté con X eventos. Total, aquí solo veremos los ajustes de héroes que, como os decía, no han sido pocos. También ha llegado el evento 11-11 de Nolan, el revamp de Granger, pero eso ya para otro vídeo. Y sí, saca mucho el cabroncete. Venga, empezamos, pónganse cómodos, deje su correspondiente like y suscríbase si este vídeo le ayudará a entender mejor las notas. Y ya si deja su comentario, mejor que mejor. Clint, el justiciero del oeste, será el primero y se viene con un buff. Atributos, aumento de HP, de 170 a 145, bueno, aquí sería disminución de HP. Aumento del ataque físico ha pasado de 14 a 12 puntos. Primera habilidad de Clint, y por aquí os iría dejando por si no sabíais lo que es el tiempo de avance que corresponde al Forest Swing y el tiempo de retroceso al Backswing. Yo prefiero llamarlo Forest Swing o Backswing porque el tiempo de avance y tiempo de retroceso como que me lía un poquito más. Forest Swing, tiempo de canalización o espera antes de que X habilidad se lance hacia un enemigo. Y el Backswing, pues el tiempo que tardas en realizar cualquier acción después de lanzar una habilidad. En resumen, que cuanto menos Forest Swing o Backswing haya en X habilidad, pues mucha más fluidez habrá a la hora de lanzar ciertas habilidades. El Forest Swing de la primera habilidad de Clint ha sido reducido en un 50% y el Backswing en un 20%. Daño del segundo golpe de bala en el mismo objetivo. Ha pasado del 50% en todos los niveles a un 30 y 50%. Segunda habilidad, el rango ha pasado de 4.4 a 3.8. Asimismo, la distancia de desplazamiento ha pasado de 2.3 a 3. También se ha aumentado la velocidad de desplazamiento en un 20%. Ultimate, tanto el Backswing como el Forest Swing ha sido reducido en un 33%. Y el rango de la habilidad en la Ultimate ha pasado de 8 a 7, ajustado para que coincida con el rango del ataque básico mejorado, asegurando que la ulti pueda ser seguida inmediatamente por un ataque básico mejorado cuando golpea al objetivo. Terminamos con Clint y ahora se viene Cyclops. Montun con este pequeñín andaba un poco preocupado porque su Ultimate se mueve a baja velocidad. Esto provocaba que Cyclops no pueda lanzar ciertas habilidades. Mejor dicho, no podía lanzar habilidades. Para remediar esto, le ha metido una tremenda velocidad a su Ultimate y también ha sufrido ciertos ajustes su primera y segunda habilidad. Atentos porque su segunda ha pasado de un rango de 5.2 a 5.7. Atentos. Aquí le damos a la segunda. Fijaros tremendo rango que va a tener ahora el bicho. Y el daño pasa de 200 y 350 más el 50% del poder mágico total a un 200 y 325 más el 40% del poder mágico total. Y ojito que con la ulti terminamos con Cyclops. La velocidad de la esfera pasa de 1 a 6 y ya no acelera con el tiempo de vuelo, antes aceleraba. Atentos a la velocidad chicos, atentos a la velocidad, ¡boom! Tarda nada en llegar ahora, ¡boom! El enfriamiento de 43 segundos en todos sus niveles pasa a 26 y 18 segundos. El daño de 550 y 880 más el 220% del poder mágico total pasa a 500 más 120% del poder mágico total. El costo de maná pasa de 160 y 200 a un 60 y 100. O sea que buff por todas partes. El tiempo de inmovilización de 1 y 2 segundos que tenía anteriormente pasa a 0.75 y 1.5 segundos. Y ojito que ahora la esfera ya no acelera con el tiempo de vuelo ni tampoco aumenta la inmovilización con la distancia del objetivo. Definitivamente en esta actualización va a estar muy interesante usarlo. Joy, otro buff. Montun busca reducir el tiempo de daño de Joy para aumentar su capacidad explosiva y hacerla más una asesina. Segunda habilidad, del intervalo de habilidad pasa de 1 segundo a 0.8. Ojito que ahora vais a ver mis dotes de top mundial con Fanny. Oh. Montun considera que Fanny sigue siendo un héroe con una dificultad muy alta, pero que tiene ciertos problemas. Y debido a la tasa de victorias actual de Fanny, que no es muy alto, o sea el porcentaje de win rate, han aumentado su capacidad de combate sostenida. Atributos, la regeneración de energía pasa de 3 a 5. La pasiva, energía restaurada por marcas de presa, pasa de 7 a 8. Y en su Ultimate han corregido un error en el cual su activación, digamos, tú usabas la ulti y también se activaba la primera. La bonificación de daño físico adicional pasa de 240 a 200%. Aumento de daño por acumulación de marcas de presa pasa de 20 a un 30%.
Xavier carece de autoprotección cuando los enemigos están a corta distancia. Hemos acortado el avance de la segunda habilidad de Xavier, lo que le permite ejecutar rápidamente un combo de habilidades 1 y 2 para inmovilizar a los enemigos incluso a corta distancia. Segunda habilidad, se ha reducido el Force Wing en un 50%. El daño base pasa de 200 y 300 más el 60% del poder mágico total a 220 y 340 más el 65% del poder mágico total. El daño adicional pasa de 200 y 300 más el 60% del poder mágico total a 220 y 340 más el 65% del poder mágico total. Más daño y mucha más fluidez a la hora de lanzar su segunda habilidad. Chi. Se ha reducido su potencia de daño y sus atributos básicos. Además, en consistencia con los ajustes del derribo aéreo, se ha eliminado el breve efecto de derribo aéreo original. Atributos. El HP base ha pasado de 2581 a 2481. La defensa física ha pasado de 7.2 a 5.5. Primera habilidad. El daño ha pasado de 150 y 300 más el 6% del HP máximo del objetivo a 100 y 200 más el 4% del HP máximo del objetivo. El daño de ataque básico mejorado de 200 y 350 más el 40% del poder mágico total a un 150 y 275 más el 30% del poder mágico total. Segunda habilidad. Se ha eliminado el efecto de 0.2 segundos del derribo aéreo. Como bien sabéis, Montun quiere acabar con lo que viene siendo el derribo aéreo. Dice que en Mobile Legends los héroes tienen demasiado CC, mucho derribo aéreo, y en algunos, como en el caso de Chip, se ha eliminado y en otras pues se ha reducido. Khaled. Incluso con un set de defensa completa, actualmente posee tanto daño con una gran durabilidad. El objetivo es debilitarlo un poco mientras conservamos su alto daño durante el juego temprano. Atributos. Aumento de ataque físico de 11,25 a 9.5. Segunda habilidad. La reducción de daño ha pasado de 35 y el 50% a un 25 y 40. Kadita. Primera habilidad. La velocidad de desplazamiento pasa de 8 a 10 y la velocidad de la ola de 8 a 10. Segunda habilidad. Reducido el tiempo de avance, el Force Wing, a un 50%. La duración del derribo aéreo pasa de 1,5 a 1 segundo. Ultimate, reducido el Force Wing en un 15%. Gatot Kaka. Con cinturón de trueno, set defensivo completo de Gatot Kaka inflige un daño excesivo. Se ha reducido su daño de ataque básico mejorado y acortamos la duración del derribo aéreo. Pasiva, daño de ataque básico mejorado por furia de 10 a 8. Y su ultimate, la duración del derribo aéreo pasa de 1,2 segundos a 1 segundo. Veil. Segunda habilidad, la duración del derribo aéreo pasa de 1 segundo a 0.6. El daño, de 400 y 600 más el 60% del poder mágico total a 350 y 700 más el 100% del poder mágico total. El enfriamiento, que era de 10 en todos sus niveles, pasa de 10 y 8 segundos. Ultimate, el delay de la explosión pasa de 1.6 a 1 segundo y se ha aumentado en gran medida la fuerza de arrastre. Explota mucho más rápido y la fuerza que ejerce para evitar que escapen es mucho mayor. Jennifer, primera habilidad. Se ha reducido el Force Wing en un 25%. Asimismo, el Backswing también se ha reducido en un 50%. Segunda habilidad. Se ha reducido el Backswing en un 50%. Y la duración del derribo aéreo pasa de 1 a 0.8 segundos. El rango también ha aumentado de 5 a 5.3. Y ahora, chicos, los héroes que se vienen ahora prácticamente son solo reducciones en la duración de su derribo aéreo. Empezamos con Tigreal y el derribo aéreo en su segunda habilidad ha pasado de 1 a 0.6 segundos. Vexana. La duración del derribo aéreo en su ultimate pasa de 0.8 a 0.6 segundos. Grok. La duración del derribo aéreo en su ultimate pasa de 1 a 0.8 segundos. Leslie. La duración del derribo aéreo en su segunda habilidad pasa de 0.5 a 0.4. Martis, segunda habilidad, de 0.5 a 0.4 segundos su derribo aéreo. La primera habilidad de Kufra también ha sufrido una reducción, de 0.5 y 1,1 segundos pasa a 0.4 y 1 segundos. Yuzong, el derribo aéreo en su tercera habilidad pasa de 1 a 0.8 segundos. De aquí no se escapa nadie y terminamos, me parece que con Edith. La primera habilidad también ha sufrido una reducción y pasa de 1 a 0.8 segundos. Hilda. Dice Montun que como combatiente, las habilidades primera y segunda de Hilda tienen tiempos de enfriamiento relativamente largos. Su objetivo es reducir su periodo de vulnerabilidad. Segunda habilidad. El enfriamiento de 8 y 6 segundos pasa a 6 y 4.5 segundos. En el mismo caso con Lapu Lapu, pero en su primera habilidad. Enfriamiento de 8 y 6 segundos a 6 y 4.5 segundos.
Fredrin, Ultimate, enfriamiento de 9 y 6 segundos a 8 y 6 segundos. Aumenta la defensa híbrida, pasa de 15 y 35 a 25 y 45. Un buff en toda regla. El siguiente cambio no creo que le guste a muchos Main Ruby. Se viene un nerf y es que dicen que gracias a su gran regeneración de HP, su gran capacidad de supervivencia y sus múltiples habilidades de control, Ruby ha dominado gradualmente las partidas clasificatorias en diferentes rangos. El objetivo de Montun es reducir ligeramente su capacidad de supervivencia. La pasiva. El aumento de la defensa híbrida pasa de 9 más 1.8 por el nivel de la heroína a 7.5 más 1.5 por el nivel de la heroína. Karina aumenta ligeramente su daño en el juego temprano. La pasiva ha tenido un buff y se viene con un daño verdadero base de 50 a 100. Atentos porque en el último parche supuestamente decían que iba a ser demasiado, lo habían dejado en 75 y ahora pues, no sé, lo han dejado en 100. Veremos a ver porque este cambio le va a ayudar muchísimo a Karina. Brody aumenta ligeramente su daño en el juego tardío. Atributos, aumenta el ataque físico de 10 a 12. Atentos Main Link, que dice Montun que después del anterior nerf, la producción de daño de Link, o sea el daño que hacía en late game, sigue siendo demasiado alto. Por lo tanto, han decidido que lo van a joder. Atributos, aumento del ataque físico de 8.25 a 6. Y su ultimate se ha aumentado ligeramente el radio de tempestad de las cuchillas. Aurora combina supervivencia, control de masas, daño explosivo y daño AOE. Por lo que actualmente es demasiado poderosa. Hemos decidido reducir ligeramente su frecuencia de control. Segunda habilidad, enfriamiento de 13 y 10 segundos a 14 y 11 segundos. Atributos base, la velocidad de movimiento pasa de 255 a 250. Nerf clarísimo y pasamos a Parsa. Segunda habilidad, el costo de maná ha pasado de 80 y 120 a 50 y 80. Cuarta habilidad, o sea el pajarito, enfriamiento de 30 y 23 segundos a 23 segundos en todos sus niveles. Dado el buen rendimiento de Phobeus en los últimos torneos y partidas clasificatorias, hemos decidido reducir ligeramente su poder durante la fase de líneas. Primera habilidad, enfriamiento de 4 segundos en todos sus niveles pasa a 6 y 4 segundos. Debido a la evolución del meta, digamos que Gort se ha visto alejado un poquito del competitivo. Están intentando mejorar su competitividad optimizando la experiencia de golpe de su primera habilidad. Primera habilidad, velocidad del proyectil místico pasa de 10 a 12.5 y el costo de mana pasa de 90 y 140 a 90 y 115. Y ya con eso chicos terminaríamos lo que son los ajustes de héroes, pero también se vienen cosas interesantes en los hechizos de batalla, así que atención. Montun se manda tremendos testamentos y yo se lo resumo rápidamente. Debido a la ventaja significativa de ciertos héroes que ya veis que en el early meten un montón, han decidido poquito a poquito mejorar la sostenibilidad, o sea, prestando atención a los héroes débiles. Eso, y que por otro lado, a menudo el maná se agota rápidamente, deciden aumentar la vida que te va a dar la regeneración y también el maná. Terminan diciendo que estarán observando el impacto de este cambio y a futuro pues harán ajustes si es necesario. La regeneración de HP ha tenido un buff. Pasa del 18% del HP máximo a 720 puntos más el 6% del HP máximo. Asimismo, la regeneración de maná, de regenerar solo un 9% del maná máximo a un 18% del maná máximo. Pasamos a ajustes de equipamiento. Granger no ha sido el único que se ha renovado porque también se viene el arma maléfica renovada. Montun quiere que la gente se equipe más este ítem y ha tenido estos cambios. Atributos, más 40 puntos de ataque físico. Aparte también más 20% de velocidad de ataque. Una pasiva única que se llama Romper, que le añade 30% de penetración física. Otra pasiva única llamada Energía Maléfica, aumenta el rango de ataque básico en un 15%. Al golpear un objetivo gana un 10% de velocidad de movimiento durante un segundo. Rugido Maléfico. Atributo único, sustituido por pasiva única Romper. Más 30 de penetración física. Pasiva única Destructor. Al atacar a un enemigo gana un 0,1. Antes era un 0,125%. De penetración física adicional por cada punto de defensa física del enemigo. El límite ahora es 30 y antes era un 40%. Vamos chicos, que ya queda poquito y nos vamos con el Hablador del Viento. Aumento de la probabilidad de crítico para equipamiento con velocidad de ataque y probabilidad de crítico. Atributos. Probabilidad de crítico aumenta de 10 a un 20%. Se ha eliminado los 20 de ataque físico que te daba este ítem anteriormente. El precio ha aumentado un poquito, que pasa de 1820 a 1880. Eso es todo con los ítems y pasamos a ajustes del campo de batalla.
Hablando de lo anterior que os había comentado de la regeneración de HP, que querían aumentar a ciertos héroes y bajar a otros, y ahora tenemos que han reducido el HP prácticamente en todos los roles. Héroes tanque, se ha reducido el HP base en 109 puntos, se ha incrementado el aumento de HP en 15 puntos. Héroes combatientes, se ha reducido el HP base en 178 puntos y se ha incrementado el aumento de HP en 15 puntos. Héroes asesinos, se redujo el HP base en 159 puntos y el aumento de HP pues igual 15 puntos. Héroes magos y apoyo, se ha reducido el HP base en 121 puntos, se incrementa el HP en 12,5 puntos. Casos especiales, Exborg, se ha reducido el HP base en 81 puntos, se ha incrementado el aumento de vida en 7,5 puntos. Masha, se ha reducido el HP base en 43 puntos, se incrementó el aumento de HP en 5 puntos. Los únicos que no han sido tocados han sido Roger y Estes. Y vamos a terminar, chicos, estas notas con un ajuste muy importante. Atención a esto porque nos pone que cuando no haya minions, la reducción de daño de la torre aumenta significativamente. Esto lo hacen porque a menudo, ya sabéis, se aloca la gente, se alocan los tíos, van 3-4 tíos debajo de la torre, a lo mejor queda un cuarto o un poco más de un cuarto, casi llegando a la mitad y te la destruyen y nada. Debido a eso, pues cuando no haya minions enemigos, la defensa aumenta y el daño que te van a hacer ellos pues se reduce enormemente. Creo que no tenemos nada más, me hubiera gustado también hablar del revamp de Granger, pero ya el vídeo se iba a extender demasiado. Luego ya subiré un vídeo si me da tiempo hoy, pues si no, otro día. Eso ha sido todo, chicos, especial atención a las notas porque luego decís, LOL, ¿por qué este tío mete tanto? ¿Por qué ella no mete tanto en mi main? Las notas son muy importantes y atención a los héroes que han tenido un nerf o un buff. Eso definirá el meta. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya sido útil y como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.